Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y hoy continuamos con la serie Falsos Profetas y Falsos Maestros y compartiremos la segunda parte del tema Gracia o Libertinaje. Tú nos creaste con un propósito. Gracia o libertinaje es el tema de hoy, la segunda parte, y nos acompaña el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios. Él es quien responderá a este tema. Pastor Ángelo, buenos días. Buenos días, Beatriz, buenos días, Erika, Dios les bendiga. Y bueno, también queremos darle un saludo de bendición a todos nuestros oyentes que hoy nos están escuchando. Esperamos ser de edificación para sus vidas. También está con nosotros Erika Carrillo, líder de la comunidad Vida con Propósito de Piedecuesta. Bienvenida, Erika. Buen día, Betty, buen día, pastor, y agradecidos con Dios por la oportunidad de estar en este lugar compartiendo con todos los oyentes de Vidas con Propósito. Dice Judas 1:4. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian el libertinaje en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Muchos impíos desde los primeros días de la iglesia se han infiltrado para destruirla. Estos individuos infiltrados en la iglesia buscan introducir enseñanzas y prácticas que destruyen la fe de los creyentes. Bueno, esta estrategia del maligno ha sido muy efectiva y es uno de los mayores riesgos en que la iglesia está expuesta constantemente. El mensaje que nos da el Señor en el libro de Judas dirigido a la iglesia en general es que aprendamos a diferenciar a los falsos profetas, pastores y maestros de los verdaderos. ¿Y qué hacen estos falsos líderes? Pues malinterpretan la gracia como una excusa para pecar. La gracia no es un permiso para hacer lo que queramos y abusar del amor y la misericordia de Dios. La gracia es la oportunidad que Dios nos da para que gratuitamente obtengamos de Dios el perdón, la pureza y el poder para vencer el pecado y así vivir en obediencia plena a Él. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, en el programa anterior vimos que el primer principio para no desviarnos de la gracia de Dios era entienda bien la gracia. Ahora, frente al libertinaje, ¿qué debemos hacer como auténticos cristianos? Pues un auténtico cristiano se cuida del libertinaje. Dice Romanos 13:13. Vivamos decentemente, como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Bueno, habiendo aclarado que la gracia no es licencia para pecar, como usted no lo recordaba, nos queda ahora mucho más fácil pues entender el libertinaje. Pero no vamos a hablar en este principio del libertinaje de los predicadores, pastores o profetas, sino vamos a hablar del creyente general. ¿Por qué? Porque si usted, estimado oyente, y yo nos cuidamos del libertinaje, tendremos entonces la capacidad de ver y entender el libertinaje en un falso pastor, profeta o apóstol. Si usted vive en libertinaje, a usted le agradará escuchar un predicador libertino. Eso es un principio, se lo quiero repetir. Si usted vive en libertinaje, pues a usted le agradará escuchar un predicador libertino. En este versículo de Romanos 13:13 que acabamos de leer, encontramos el libertinaje dentro de una lista de pecados que el apóstol Pablo exhorta a dejar. ¿Cuáles? Pues orgías, borracheras, inmoralidad sexual, disensiones y envidia. Y note que no le está hablando el apóstol Pablo a personas que no siguen a Jesús, sino a los creyentes en Cristo Jesús. Miremos lo que dice el versículo anterior, Romanos 13:12. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día.
Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Pues que el cristiano tuvo un historial antes de conocer a Cristo con unos pecados, ¿sí?, propios que él tenía, pero cuando se encuentra con Cristo, el deber de ese cristiano es abandonar y dejar esos pecados que en el versículo 13 él ya explicó. Pastor Ángel, ¿esto significa que la iglesia ya estaba en el libertinaje? ¿Ya lo practicaba? Claro que sí. El libertinaje estaba ya en la iglesia de Roma y Pablo, pues como un buen pastor de la iglesia, él se preocupa que la salud espiritual de la iglesia en Roma pues no se siga deteriorando. La palabra en griego traducida como libertinaje aquí es la misma palabra que se escribe en Judas 1:4 y fue traducida obviamente como libertinaje. ¿Recuerda, Betty, cuál era esa palabra? Aselgeia. Aselgeia, muy bien. Y el significado es permitirse hacer lo que a uno le place, sin freno, ni control, ni límites. Eso es lo que significa el libertinaje. Permitirse hacer lo que a uno le place, sin freno, ni control, ni límites. Cuando usted, estimado oyente, escuche o cuando diga la frase, yo no le veo algo de malo a eso, reflexione si no es que se quiere dar usted a sí mismo la libertad de hacer X o Y cosa. Pablo le dijo lo siguiente a la iglesia de Corinto, en 1 Corintios 6:12, todo me está permitido. Y bueno, aclaro, todo me está permitido es lo que la palabra de Dios no se pronuncia. Frente a lo que la palabra de Dios no se pronuncie, Pablo dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Y en la misma carta, 1 Corintios 10:23, dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Estimado oyente, no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Así que yo tengo que analizar si eso que voy a hacer o eso que voy a decir, pues realmente edifica, realmente es provechoso. Si no lo es, entonces yo para qué incurro en esa práctica. Pastor, ¿y qué hay prácticas libertinas se están metiendo en la iglesia cristiana en nuestros días? Bueno, hay algunas prácticas, ¿no? Como usted las llama, libertinas, que han penetrado, que han permeado hoy a la iglesia y que no van acorde con la enseñanza bíblica. Y me gustaría que revisáramos algunas. Por ejemplo, la música. Hay música que está exaltando el pecado, que degrada a la mujer o que exalta el machismo, que exalta el sexo ilícito, las relaciones adúlteras o fornicarias. Pues un cristiano jamás debería escuchar tal tipo de música. Inclusive muchos cristianos le están abriendo su corazón a la música que según su juicio es buena, es bonita, le canta al amor. Bueno, uno debe ser cuidadoso. Es deber de todo cristiano entonces estar muy alerta. ¿Qué deja entrar a su corazón? Pues tampoco digo que porque la música se llame cristiana, entonces uno deba escucharla. Vea, hay tanto peligro en la música llamada cristiana como en la música secular. En la música llamada cristiana hay mucha teología equivocada, totalmente errada y torcida, que la gente canta sin darse cuenta. Por ejemplo, una canción por ahí que dice todos somos hijos de Dios. No, eso no lo dice la Biblia. No todas las personas son hijas de Dios. Creo en Jesús, por tanto no sufriré. Eso tampoco lo enseña la palabra. Y hay una canción de pronto muy reconocida que dice tengo un Dios que todo lo puede y que me da todo lo que le pida. Yo realmente he visto que la Biblia no muestra eso. Dios no nos da todo lo que nosotros le pedimos. Y menos mal, ¿no? Que no nos da todo lo que le pedimos, porque muchas cosas quizás que nosotros pedimos no son para nuestro bien. Así que tenemos que prestarle mucha atención a lo que nosotros estamos escuchando y cantando. Además de la música, ¿qué otras prácticas han permeado a la iglesia y que son libertinas? La vestimenta, el vestuario. Y bueno, quiero hacer una aclaración. No es la ropa la que dice la santidad de una persona. Pero escúcheme bien, estimado oyente, hay formas de vestir, tanto en hombres como en mujeres, que llaman a los ojos o invitan a los ojos a pecar. Yo antes creía que el problema era de quien miraba,
Y bueno, desde luego que esa persona tiene una responsabilidad delante de Dios. Pero me parece bien interesante lo que dice Jesús en Mateo 18:6. Dice así: pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Así que tenemos que empezar a revisar aún nuestro vestuario, sin caer en legalismos, sin caer en fariseísmo, pero sí revisar cómo nosotros nos vestimos. Por ejemplo, las transparencias, ¿cierto? Que eso no es propio de una mujer creyente. La ropa ajustada tanto en hombres o en mujeres, ¿cierto? Los pantalones, las blusas, las faldas, ropas que como que invitan a los ojos a pecar. Poca ropa, minifaldas, escotes exagerados, bueno, en fin, hay una cantidad de cosas que nosotros deberíamos revisar si realmente eso honra a Dios o si más bien son conductas libertinas. Estimado oyente, hombre o mujer, si usted por medio de estas palabras siente que el Señor le está hablando, pues entonces a tomar decisiones, porque yo creo que lo que menos quiere un cristiano auténtico es caer en libertinaje. Así es, pastor, aparte de la música y de vestirse, ¿en qué otra forma el libertinaje está entrando a la iglesia moderna? Por medio de la diversión, creo que de alguna manera el libertinaje ha ganado terreno. Nosotros estamos en una cultura, Betty, que lo que no sea divertido, entonces no debe hacerse. Entonces, ojo con dedicar demasiado tiempo, dinero o recursos a la diversión. Una diversión en exceso lleva a las personas a vivir carnalmente, pensando que este mundo es todo y le lleva a despreocuparse por las cosas que en verdad valen la pena, por las cosas eternas, por las cosas celestiales, las cuales pues tenemos que reconocerlo, no es que sean muy divertidas a la carne, ¿no? Al cuerpo, por ejemplo, como orar no es que sea tan divertido, claro, uno se goza en la presencia de Dios cuando ha adquirido madurez, pero pues uno ve que la gente no es que se divierta en la oración y tenga esa carcajada y ese jolgorio, no. A las reuniones de oración van pocos. Van pocos, inclusive leer la Biblia, no es que, uy, qué divertido voy a leer la Biblia, no. Nos cuesta. El ayunar, el asistir a las reuniones, digamos que ahí se requiere disciplina, y cuando una persona vive es para la diversión, entonces va a sentir como rechazo para hacer estas cosas. Pastor, ¿qué otra práctica libertina se ha permeado en la iglesia? Una práctica que hay que denunciar es la pornografía. No solo es pornografía ver imágenes de personas desnudas, también las imágenes de hombres y mujeres semidesnudas o en ropa interior es pornografía, y este mal ha entrado fuerte, ha atacado a líderes, a pastores, a mujeres de Dios, que si uno no tiene cuidado, pues por ahí el maligno puede venir a estorbar y a dañar la vida espiritual. Hay estudios que usan los libertinos para justificar que la pornografía no es mala, sino más bien buena para el desarrollo de la sexualidad. Ojo con eso, ¿no? La pornografía es el primer paso para llevar a la carne a la fornicación y al adulterio. Cuando la mente se acostumbra a ver imágenes desnudas o semidesnudas, esto se empieza a convertir en una adicción, y cada vez más se desean sensaciones mucho más fuertes. Entonces una imagen ya no es suficiente y se pasa a los videos para terminar quizás en actos indecentes, masturbación, fornicación, adulterio, violaciones y prácticas sexuales hasta aberrantes. Y este es un mal que está golpeando no solo a los jóvenes, sino, como lo dije anteriormente, inclusive a líderes prominentes de congregaciones. Así que nosotros debemos denunciar, orar, cuidarnos, cuidar a nuestros hijos, estar pendientes de ellos, orar y ayunar por este mal que ha venido, digamos, como latigando a la iglesia, como que ha dañado, como que ha ganado terreno, y muchos están sufriendo el mal de la pornografía, y porque le abrieron la puerta y creyeron que no era tan mala, y así es que entran las cosas a la iglesia. Pastor, usted ha señalado la música, la vestimenta, la diversión, la pornografía como prácticas libertinas que de alguna manera han permeado a la iglesia. ¿Qué otra práctica libertina ha venido atacando a la iglesia en estos últimos tiempos? En los últimos tiempos, otra práctica libertina, el divorcio.
Vea, el sagrado vínculo del matrimonio establecido por Dios para una pareja por toda la vida, hoy por hoy se rompe con muchísima facilidad, incluso en la iglesia. Es triste que hayan pastores recasados, ¿sí? Es triste que hayan líderes en los púlpitos recasados, líderes de alabanza. Eso es muy triste, eso deja en descrédito el nombre de Cristo y del Evangelio. Pero quiero dejar claro que la voluntad perfecta de Dios, así diga la gente lo que diga, cuando dos personas se unen, cuando un hombre y una mujer se unen en el santo vínculo del matrimonio, la voluntad perfecta de Dios es que vivan por el resto de sus días, ¿cierto? Dificultades y quizás hasta muchos pecados habrán, ¿cierto? Van a estar ahí porque pues los casados son de carne y hueso, ¿cierto? Somos imperfectos, por más que seamos cristianos. Sí. Pero ninguno de estas cosas debería romper el matrimonio. De hecho, ante los ojos de Dios no lo rompe. Y qué bonito que nos volvamos serios con esto, porque sí, es triste que la iglesia cristiana esté dando mal testimonio. Mateo 19:3-8 dice: algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo? Así que ya no son dos sino uno solo, por tanto lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Le replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son, respondió Jesús, pero no fue así desde el principio. Estamos en Vidas con Propósito, hoy con el tema gracia o libertinaje. Pastor Ángelo, para no desviarnos de la gracia, ya hemos visto dos principios. El primero es: entienda bien la gracia y cuídese del libertinaje. ¿Qué más debemos tener en cuenta? El tercer principio es: identifique el libertinaje de los falsos pastores, ¿cierto? Lo repito, identifique el libertinaje de los falsos pastores. Dice Judas 1:8: de la misma manera estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Quiero compartir o hablar un poco sobre un líder en la iglesia cristiana que fue un impío y se logró infiltrar dentro de la iglesia cristiana y llevó la gracia a un nivel de libertinaje que nunca antes se había visto al interior de la iglesia. Bueno, quiero que compartamos un pequeño resumen de su biografía que nos va a servir de ejemplo, ¿no? El propósito es mostrarlo como ejemplo para identificar el libertinaje de un falso profeta y porque podrían surgir otros como él. Es el testimonio de José Luis de Jesús Miranda, ¿no? Él nace en Puerto Rico en el año 46, es oriundo de una familia muy pobre y desde muy joven llegó a ser adicto a las drogas. Estando preso por hurto, se convierte supuestamente al cristianismo en una iglesia pentecostal, se bautiza a los 20 años de edad y viaja a los Estados Unidos, donde se adhiere a la Iglesia Bautista del Sur, convirtiéndose en uno de sus predicadores. A los 25 años este hombre se casa con su primera esposa, que también es puertorriqueña. Todo iba bien hasta que en el año 1973, cuando tenía tan solo 27 años, él recibe una supuesta visión en la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Allí dijo él que se le aparecieron dos ángeles que le dijeron lo siguiente: prepárate, el Rey de Reyes y Señor de Señores viene a ti esta noche a ungirte para el ministerio. Estando en el mismo sitio donde se le aparecieron los supuestos ángeles, otro ser celestial se le acerca lentamente y fundiéndose con su cuerpo lo poseyó. José Luis afirmó que esa experiencia lo transformó completamente, pues recibió revelaciones que ningún otro hombre había recibido desde los días del apóstol Pablo. Y esto para decirle a los estimados oyentes que tengan cuidado con el tema de las visiones y las revelaciones y demás. Para el año 79, ya contando él con 33 años de edad, él decide abandonar a la Iglesia Bautista del Sur y regresa a Puerto Rico. Allí establece una pequeña congregación independiente. Para el año 1986, él ya tiene 40, se radicó en Miami, en los Estados Unidos, y se dio la tarea de predicar su mensaje a través de la radio. En 1988, él fundó oficialmente la organización Creciendo en Gracia y estableció la sede principal allá en la ciudad de Miami. En ese momento él se autocalificó, se autodenominó como el otro,
afirmando que él era una especie de super ser espiritual con la misión de sentar las bases para la segunda venida de Cristo. En el año 1993, él ya tendría 47, durante la tercera convención de su movimiento, José Luis de Jesús Miranda fue proclamado como un ángel de Dios y el único apóstol por sus adeptos, por sus seguidores. Para el año 1997, él declaró ser el apóstol Pablo reencarnado. ¿Qué tal el historial de José Luis de Jesús Miranda? Bueno, pastor, ¿y qué más decía José Luis de Jesús Miranda? Bueno, según este hombre, todas las iglesias o confesiones existentes desde los tiempos de los apóstoles hasta nuestros días habían estado confundidas. Se necesitaba que viniera un apóstol como Pablo que nos enseñara las cosas tal y como son, para así liberarnos del yugo de la esclavitud. Es así como este hombre, José Luis de Jesús Miranda, resultó ser apóstol y empezó a usar las cartas escritas por el apóstol Pablo. Entre las relaciones recibidas que supuestamente él tuvo, están la existencia de Satanás era un mito, que nosotros somos pequeños dioses, y por ahí hay otros predicadores que nadie se percata que también ha dicho lo mismo, que la cena del Señor y el bautismo no se deben practicar. Dijo que nosotros tenemos la capacidad creadora de la confesión positiva, cosas que por ahí también dicen muchos falsos predicadores y muchos más falsos apóstoles. Bueno, ¿qué otras herejías decía este falso profeta? En el año 1999, cuando él tenía 53 años, José Luis de Jesús Miranda aseguró que él era el Espíritu Santo, imagínense. Esa declaración hizo que algunos miembros de su movimiento desertaran, entre ellos su primera esposa y su hijo José Luis Jr. En el siguiente año, en el año 2000, él se consiguió como amante a la colombiana Josefina Torres Logreira. Y en el año 2002, tras haberse divorciado de su primera esposa, Nidia, se casó con Josefina. Imagínense, vea adulterio allí, ¿no? Durante el año 2004, ya tendría el 58, aseguró que él era Jesucristo hombre. En los años siguientes hizo que sus seguidores lo llamaran el Consolador, el Salvador, Dios, Padre y Papi. Imagínense, este hombre. Papi. En el 2007, ya tenía 61 años, él exhibió el número 666 tatuado en su brazo y se autoproclamó a sí mismo como el anticristo. Entonces todos sus seguidores también se hicieron tatuar el número 666 o las siglas SSS de 666 ahí en su cuerpo, demostrando así el respaldo a su anticristo. Según sus seguidores, José Luis de Jesús Miranda les daba consuelo, los hacía felices, les hizo ver que el 666 no tenía una connotación diabólica, sino que significaba sanidad y prosperidad. Aparte de todas estas herejías, pastor, ¿cómo era el estilo de vida de este falso profeta? Este hombre, José Luis de Jesús Miranda, también capturó la atención de los medios por la vida llena de excesivos lujos que él llevaba. También se exhibieron videos en los que en medio de sus predicaciones, entre comillas, este hombre alababa a los narcóticos y reconocía que era un adicto al licor, especialmente al whisky, y de que de vez en cuando se fumaba un cigarrillo. Igualmente su segunda esposa, Josefina Torres, denunció que Miranda le era continuamente infiel con mujeres jóvenes pertenecientes a esta secta, y por eso esta mujer inició un proceso de divorcio, el cual finalizó en diciembre del 2008, cuando él tenía 62 años. Bueno, y en cuanto a sus profecías fallidas, ¿qué profetizó José Luis de Jesús Miranda que nunca se cumplió? Eso es característico de los falsos profetas, prometen cosas que nunca se cumplen. A principios del año 2010, ya tenía 64, José Luis de Jesús Miranda anunció públicamente que el 30 de junio del 2012 se daría el acontecimiento más importante que jamás hubiera ocurrido en la tierra, y esta era la transformación de él, como la de sus fieles, en seres y cuerpos con capacidad inmortal, cuerpos radioactivos. Bueno, son muchas las cosas que dijo este hombre. Terminó mal, murió de un cáncer terrible. Ese es el final de los falsos profetas y los falsos apóstoles. Pastor, revisemos por favor. Judas 1:8 dice que de la misma manera estos individuos llevados a sus delirios contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales.
Bueno, dice 4 cosas básicamente este versículo, que los falsos profetas se dejan llevar por sus delirios, eso, están viendo cosas a toda hora, ellos contaminan su cuerpo, permiten los pecados referente a la sexualidad, desprecian la autoridad, son personas que no se sujetan a nadie y maldicen a los seres celestiales pues para darse ínfulas de que tienen poder, de que ellos dominan, de que Dios está con ellos. Son características propias de los falsos profetas. ¿Y cómo podríamos concluir este tema, pastor? Bueno, yo diría que hay que estudiar la Biblia, que hay que entender muy bien la gracia, que hay que depender del Señor, hay que rechazar el libertinaje y que hay que rechazar a cualquier profeta, a cualquier apóstol, a cualquier predicador que no enseñe la sana doctrina, que cualquiera que sea, hay que rechazarlo. Tú nos creaste con un propósito. Le comunicamos a usted, apreciado oyente de Vidas con Propósito, que también estamos con nuestra programación los días jueves de 7 a 7:30 y mañana tendremos teología, pura teología, así que no se lo pierda. Proclamaremos tu majestad. Gracias por escucharnos y que pasen un feliz día.